Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy estamos en el libro de Segundo de Reyes, entonces ya en nuestro viaje a través de la Biblia. Y hoy vamos a ver una historia que sale en Segundo de Reyes 17, que muestra el punto hasta donde ha llegado las 10 tribus de Israel. Entonces ya claro, el reino ya se ha dividido entre Israel y Judá. En este momento vamos a ver lo que pasa con Israel. Y entonces vamos a empezar, vamos a hacer algunos saltos y te animo a volver a leer todo el capítulo, pero por el motivo del tiempo, entonces vamos a ver algunos detalles para ver lo que podemos aprender de la situación de Israel en este contexto. Entonces esto viene de Segundo de Reyes 17 y vamos a empezar en el versículo 5. Entonces dice aquí: el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Halá, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Entonces ya vemos que Israel ya estaba llevada de la tierra prometida. Y Dios había hecho una promesa con todo Israel si ellos seguían caminando con Él. Y no siguiendo a los dioses en minúscula de esa zona, sino siguiendo fieles a Dios. Entonces que ellos ya quedarían en la tierra. Pero ellos ya dejaron de seguir a Dios. Y vamos a ver algunos detalles de eso, pero vemos que ya el rey de Asiria les lleva a la cautividad. Y ellos, y después más adelante veremos cómo Judá también es llevado a la cautividad, pero por Babilonia. Y los dos reinos ya tienen, para decirlo así, una práctica diferente, lo que hacían cuando ya sacaban gente de su tierra. En concreto, Asiria ya entonces saca la gente de la tierra y vuelve a poner otra gente en la tierra. Porque claro, así la gente que sale fuera, que llevan a la cautividad, no tienen a dónde volver. Entonces ya no tienen un hogar para volver. Entonces eso era la práctica que ellos hacían. Entonces, pero vamos a seguir. Entonces eso ya vemos, ya que ellos fueron llevados de la tierra. Y vamos a ver el por qué. Ahí en el versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces vemos el porqué. Entonces ya el pueblo había dejado de seguir a Dios. Y siempre pone ya detalles de quién es ese Dios. El Dios que los sacó de Egipto, debajo de la mano de Faraón. Él que era el más poderoso en ese entonces. Y entonces habían dejado de seguirle a ese Dios que mostró su poder, que hacía milagros para el pueblo, que ya mostraba su presencia. Pero ellos ya siguen al mundo, siguen a los dioses ajenos. Entonces, no simplemente dejaban de seguir a Dios, pero vamos a ver hasta dónde llegaban. Dice en el versículo 14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz,
como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces vemos hasta dónde habían llegado. No es que simplemente habían dejado de hacer una cosa o 2 cosas. Entonces ya decidieron, ya con firmeza, ya allí con el cuello firme, con firmeza, de decir, mira, no queremos a Jehová, no queremos a Dios. El que nos sacó de Egipto, mira, por nuestro alrededor hay otros. Y mira lo que podemos hacer si seguimos a ellos. Entonces ellos decidieron con firmeza rechazar a Dios y su pacto y lo que él pedía y el acuerdo y todo, para seguir a otros dioses, e incluso a otras situaciones que les pedía ya lanzar sus hijos al fuego, que sus hijos tenían que pasar por el fuego. Y vamos a ver eso, que algunos ya tenían que sacrificar a sus hijos en el fuego. Entonces, ya como había dicho antes, entonces Asiria entra, les saca de la tierra prometida y vuelve a meter otra gente. Dice en el versículo 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat, de Serabaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces ellos entran y ya viven como quieren. Pero hay un recuerdo que Dios envía a los que entran en esta tierra, la tierra de Dios, que ellos ya entonces empiezan a morir por leones que van para atacarles. Entonces ya empieza una clase importante, el versículo 26. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó, diciendo, llevad ahí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Entonces ya empieza una clase para enseñar cómo temer a Dios, ya para evitar esta situación de los leones y así.
Pero un detalle importante que ya vamos a ver. Entonces, ya se puede enseñar cómo uno debe vivir, pero eso no cambia a la persona. Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerme afuera de tu casa y aprender cómo alguien en tu familia vive. Y puedo intentar ya empezar a hacer esas cosas y empezar a ya vivir de esa forma y estar en ciertos sitios a ciertas horas. Entonces puedo ya estar a tu puerta cuando es hora de comer, por ejemplo. Pero claro, eso no quiere decir que ya soy parte de tu familia. Es lo mismo con Dios. Entonces no se trata de solo vivir algo por fuera. Se trata de ser uno de sus hijos o hijas. Porque vamos a ver que ellos sí aprenden cómo tener temor de Dios, pero no cambia la situación. Dice entonces, ya vamos a ver la realidad. Han tenido ya la clase de un sacerdote que había vuelto de cautividad para enseñar cómo temer a Dios. Pero dice en el versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho de los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los aveos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¡Qué fuerte! Entonces están viviendo doble vida. Están viviendo dos realidades. Temen a Dios y también honran a sus dioses, los dioses que ellos habían hecho. Entonces ya ellos están haciendo ídolos y ya dicen, mira, esto es mi Dios. Y algunos incluso, como hemos leído, ya sacrificaban sus hijos ya a esos dioses. Pero a la vez temen a Jehová. ¿Cómo puede ser esa doble vida? Volveremos a ese concepto. Pero dice, hasta esto ya el versículo 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos.
Eso es lo que Dios había pedido de Israel. Es lo que Dios había prometido a Israel. Pero, versículo 40, pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Entonces una creencia así de decir, mira, como Dios es, como Jehová está aquí, bueno, vamos a cubrir eso y también vamos a hacer lo que queremos. Porque tenemos a nuestros dioses. Y nos gusta lo que podemos hacer con ellos. Aunque esos dioses en el pasado fueron vencidos. Entonces ya la gente, que no son los judíos, pero que viven en la tierra y han aprendido cómo temer a Dios. Entonces cumplen con eso, hacen una lista de cosas, pero después adoraron a sus dioses. Y ahí, entonces, vemos que eso no es suficiente. Eso no cambia una vida. Incluso vemos que sus hijos y sus nietos, las generaciones que seguían el mismo camino, la misma actitud. Porque claro, no hay una fe que cambia la vida. Entonces, hay un desafío para nosotros. Es importante reconocer que nosotros ya vivimos, ya entendemos el tema de la gracia de Jesús. Entendemos el amor de Dios en una forma que el pueblo de Israel no entendía igual en ese entonces. Porque nosotros vivimos en el otro lado de la cruz. Vimos el amor, hemos visto el amor de Dios mostrado en la cruz. Pero es importante reconocer que no podemos servir a Dios y servir a otros dioses. O hacer las mismas cosas de antes. Entonces, es curioso, Elías... La semana pasada hablamos de Elías y había ya el desafío que Elías ya puso allí con todos los sacerdotes del Baal y él representando a Dios. Entonces él decía, mira, si tu Dios es el Dios verdadero y muestra que es el Dios verdadero, pues hay que servir a Él. Y si Jehová es el Dios vivo y verdadero, entonces hay que servirle a Él. Ya con el desafío es Dios de la Biblia, es Jehová que respondió con fuego. Y en ese momento todo el pueblo decía, oh, Él es Dios. Y ya se postró todo el pueblo para adorar a Dios. Pero hay que elegir. No se puede vivir en dos mundos. No se puede ser un hipócrita y decir, sí, yo creo en Dios, Él me ha salvado, pero voy a seguir el Dios de este mundo. Voy a buscar y adorar el dinero o la fama o una imagen. Entonces, ¿quién estamos adorando realmente? A veces decimos muchas cosas. Decimos que creemos esto y el otro. Pero, ¿qué muestra nuestras vidas? Y otra vez es importante reconocer que no entramos en la familia de Dios por obras. Entonces no puedo ya señalar a mis obras y decir, mira, por eso estoy salvo. Por eso Dios me ha invitado a entrar en su familia. Porque entonces si yo estoy fuera, aunque me porte como un hijo, eso no quiere decir que soy
un familiar. Primero entro en la familia y después aprendo cómo vivir digno de llevar ese nombre. Pero es importante elegir a quién vamos a servir. Entonces Josué lo decía en una forma muy clara. Esto viene de Josué 24. Entonces, empezando en el versículo 14, decía: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces hoy te animo a elegir a quién vas a servir. Simplemente decir que, bueno, yo voy a servir a Dios, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios. Genial. Pero a la hora de realmente vivir, ¿qué haces? ¿Pasas tiempo con Dios? ¿Lees su palabra? ¿O solo dependes y construyes tu vida espiritual en lo que te dice una persona que te pone enfrente de una cámara? No es suficiente para crecer en Dios escuchar solo a un predicador. Eso es una herramienta, pero no es la comida más importante. La comida más importante viene de leer la Escritura. Y después reunirte con creyentes para vivir en cuerpo. Y también escuchar enseñanza. Pero, ¿ves el orden ahí? Si no pasas tiempo aquí, entonces tú realmente estás ya escuchando más al mundo. Porque vivimos en el mundo, siempre recibimos mensajes, pero nosotros tenemos que comparar cada mensaje. Venga por el móvil, venga por un vídeo, venga por un pensamiento. Tenemos que llevar todo aquí. Porque si no, empezamos a ir por un camino que nos lleva al mismo punto. De ya servir a otros dioses. Dioses de este mundo que incluso nos pueden llevar a un punto de sacrificar a la familia para amar a un Dios falso, para adorar a un Dios falso. Tenemos que elegir hoy a quién vamos a servir y después hacerlo. Cada día ponernos a sus pies para aprender de Él y caminar con Él y vivir lo que vemos. Entonces, ¿a quién vas a servir? Hoy es el día para elegir y renovar ese compromiso cada día para confirmar que tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.